¿Qué retos estás viendo en la planeación de ciudades en México? El primer reto es que tenemos que entender la velocidad. Es muy fácil hablar sí, se tienen que hacer tantas casas, tantos cientos de casas, miles, millones. Sin embargo, cuando metes la velocidad, en México se están haciendo ahorita 114 viviendas por hora. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. De esas 114 viviendas, solamente 25 están siendo hechas por desarrolladores con todos los servicios, agua, luz, drenaje, banquetas, vialidades, escuelas, etc. Entonces, el primer reto que tenemos que entender es el reto de la velocidad. Tenemos que adelantarnos a la generación de ciudad. Las ciudades, si te pones a pensar en una ciudad dura milenios. Si tú ves la estructura, si vas a Roma, pues la estructura de Roma se hizo hace 2000 años. Y han cambiado los edificios, pero la estructura de las calles es la misma. Vas a Múnich, que la trazaron las legiones romanas hace 1000 y pico de años, y es lo mismo. La Ciudad de México, si tú analizas en el Paseo de la Reforma cuántas de las casas originales quedan, pues quedan 2. Pero la estructura urbana que se hizo desde la época de Maximiliano de Habsburgo, que curiosamente aprendí que era urbanista, esa ahí sigue y seguirá. Gracias a esa intervención urbana de hacer el Paseo de la Reforma, la Ciudad de México le dio una vida fabulosa, ¿no? Entonces, el primer reto es entender la velocidad. El segundo reto es tener la estructura de crecimiento, o sea, hacer las grandes vialidades que ensamblen la ciudad. Es como el esqueleto de la ciudad. Si tú no tienes esqueleto, o yo no tengo esqueleto, pues sería una masa de protoplasma aquí en el suelo, como una esponja, o vete a saber qué cosa. Lo que me permite moverme y existir, pues es mi esqueleto. Entonces, para una ciudad, el esqueleto son las grandes vialidades, las grandes avenidas, las redes de agua, luz, drenaje, que son las que conducen como la energía de la ciudad. Entonces, el primer reto que tiene que tener las ciudades mexicanas es que tenemos que recuperar el modelo de ordenamiento a través de la estructura de vialidades, los ejes viales, si los quieres llamar así. Es increíble, hicimos los ejes viales en la Ciudad de México, curiosamente se planearon los ejes viales en los años 50 por el ingeniero Gilberto Valenzuela y doña Angelita Lecio Robles, se ejecutaron por el señor Eduardo Rincón Gallardo en la época del profesor Jan González, 30 años después. O sea, ya estaban planeados 30 años antes de la ejecución. Toda la gente que me dice que en México no sabemos planear, yo les contesto con 2 cosas, los ejes viales y Cancún. México sí sabemos planear, pero hay que animarnos. ¿Y de qué forma entonces tendremos que volver al camino, ese buen camino que ya teníamos y que perdimos? Fíjate que yo creo que el primer reto es que le tenemos que dar herramientas a los estados y municipios para que lo puedan hacer. De alguna manera, ¿cómo te diré? Si tienes una bolsa de dinero y dices a todos los municipios que hagan esto, les voy a dar aquello. Fíjate, te voy a dar un ejemplo. A finales de los años 90 había una organización que se llama FOBI, que era un fideicomiso de Banco de México, que quería lograr que los estados permitieran que se vendieran las hipotecas, que se empaquetaran y se vendieran como títulos. ¿Okay? Pero ningún estado de la República tenía una legislación que eso permitiera. FOBI tenía una canastita de 8,000 viviendas con subsidio y con esas 8,000 viviendas, el director de FOBI, Manuel Cepeda, se paseó por toda la República y consiguió que todas las legislaturas cambiaran la ley para permitir la venta de hipotecas. Entonces, el gobierno federal tiene una serie de herramientas que le permitirían decir, oye, si está creciendo muy rápido el municipio de Colima, o el de Playa del Carmen, o el de Puerto Vallarta, o el que tú quieras, oye, si haces esto, aquí tengo estos recursos o estas cosas con las que te puedo yo ayudar. Entonces, es un poco como de zanahoria y un poquito de acicate, ¿no? Entonces, sí, es generar los incentivos para que se haga. Y segundo, teníamos hasta mediados de los años 70 un sistema muy efectivo para el financiamiento de fraccionamientos.
Cuando viene la crisis petrolera de 74, y tú dices, este cuate ya se fue a los fenicios, ¿no? Pero el problema es que las ciudades son así, las ciudades se tardan mucho tiempo en que te des cuenta que hubo un problema, ¿no? Cuando desaparece el sistema de financiar fraccionamientos en los 70s, seguimos consumiendo lo que tenían los fraccionamientos hasta que se fueron agotando, y entonces empezamos a ocupar las ciudades y expandirlas de manera desordenada. Viene el modelo del conjunto habitacional, estaba basado en que tú tenías un terrenito de 4,000 metros y pues lo bardeabas y ponías casitas adentro. A nadie se le ocurrió que ibas a hacer un terreno de 20 hectáreas y lo ibas a bardear como si fuera un terreno de 4,000 metros. No es lo mismo. Y la otra cosa que tenemos que entender es, no es lo mismo hacer 200 casas que hacer 200,000. Claro. Y entonces estamos en muchas ocasiones haciendo 200,000 casas como si fueran 200. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recuperar los modelos de hacer estructura, los sistemas financieros para financiar la producción de suelo urbano, y después motivar a que la ciudad se quede conectada, que no empecemos a bardear todo para que nadie pueda ir a ningún lado.